¿Tienes tiempo para un café? Tienes tiempo para escuchar esto. El Ártico es el lugar cubierto por hielo flotando sobre el mar que, como un latido, se expande y reduce cada año al son de las estaciones. Ese corazón helado es uno de los lugares más afectados por el cambio climático y su pulso se debilita, con consecuencias que traspasan los límites congelados de esa región y llegan al resto del planeta. ¿Cuánto hielo pierde el Ártico en la actualidad y de qué manera? ¿Llegaremos a ver el Polo Norte libre de hielo? ¿Qué significa eso exactamente? Soy Isabel Moreno y hoy me siento con Carolina Gavarró para hablar sobre la reducción del hielo marino y los mantos de hielo. Carolina, ¿nos tomamos un café? Con hielo, por favor. Esto es Café con Hielo, un podcast impulsado y financiado por la Conexión Polar del CSIC. Carolina Gavarró es investigadora científica en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC e investigadora principal de diversos proyectos nacionales e internacionales. La verdad es que viendo tu currículum es un completo honor que estés en este podcast con nosotros y quería empezar preguntándote básicamente, lo primero de todo, ¿no? Tú estudias la evolución del hielo a través de datos de satélite. ¿Cómo lo hacéis? Hola, buenos días. Gracias por invitarme a este podcast. Es muy importante e interesante hablar de lo que está pasando en el Ártico y el cambio climático. Ujú. Nosotros estamos estudiando el Ártico y la evolución del hielo marino a través de datos de satélite. Hay dos tipos de sensores en los satélites que pueden medir el grosor del hielo. Y estos son los radiómetros, se llaman, son sensores pasivos en los cuales miran la energía que emite este hielo y a partir de esta energía, con ecuaciones matemáticas y físicas, podemos medir pues, la extensión del hielo y también el grosor. Y después hay otros sensores que son radares, son activos, como el radar de las autopistas, pues que emiten un pulso y miran el tiempo de retorno encima del hielo y en el océano. Y con esto se puede inferir el grosor del hielo. Eso era lo que te iba a preguntar, porque a priori parece complicado estimar a través de satélites qué espesor de hielo tenemos y qué margen de error tenéis. Bueno, cada un tipo de sensor tiene un error diferente. Los que son tipo radar, que emiten el señal, pues estos pueden medir bastante bien el grosor cuando este es bastante grande, porque tienen un error Ujú. de medio metro o 75 centímetros. Pero el grosor del hielo en el Ártico, en las zonas más gruesas, tiene entre 3 y 3 metros y medio de grosor. Pero por otro Las zonas lado, más cuando... gruesas. ¿Perdón? No, disculpa. Por otro lado, cuando medimos con los radiómetros, que son los pasivos, que lo que miden es la emisión, la energía que emite el hielo, lo que puedo medir es el grosor de hielo fino. Si es muy grueso, si es más de 1 metro, entonces ya tiene errores más importantes, ¿no? Y la calidad igual son 15 centímetros, 20 centímetros. Con lo cual va muy bien porque tenemos el sensor que mide grosores gruesos y el sensor que mide hielo fino. Y lo que hacemos es combinar las imágenes del uno y el otro para poder tener medidas globales del hielo marino. Porque cuando estamos en invierno, que tenemos más cantidad de hielo en el Ártico, ¿cuál es el espesor más grande que se puede registrar? Estamos hablando de hielo marino, ¿eh? No hielo Hielo continental. marino, Es sí. muy Sí, diferente. sí, El sí. hielo marino se puede registrar en la zona de encima de Canadá. Hay un grosor de unos ¿Mm? 3,5 metros. Ostras, es que claro, lo comentabas antes y me ha chocado bastante porque yo creía que los espesores en esa zona eran mucho mayores. No, porque, claro, está flotando encima del mar. Es mucho mayor Mm. cuando vamos a mirar el grosor en Groenlandia, que es hielo continental, Claro, que está encima del continente, o el hielo que hay en la Antártida. En Groenlandia hay 3 kilómetros de hielo. claro, claro. Nada Y que yo ver. no sé por qué esperaba algo parecido flotando también en el mar. No. Qué curioso. Y también, bueno, curiosísimo que aguante tantísimo ese hielo también durante el verano, porque a priori mentalmente dices, bueno, 3 metros de espesor tampoco parece una cosa alocada, ¿no? Y sobre todo cuando pensamos en el Ártico, Bueno, teniendo en cuenta lo muchísimo que se está calentando, que sabemos que el Ártico exacto. se está calentando, corrígeme si me equivoco, 4 veces más rápido que la media mundial. ¿Por qué se calienta tan rápido el Ártico?
Pues bueno, es un proceso de retroalimentación y se llama la Arctic Amplification. ¿Qué pasa? Os he dicho que el hielo marino, primero recordad que el Ártico es un océano envuelto Sí. de continentes, que es Mm, precisamente al contrario de lo que pasa en la Antártida. O sea, estamos hablando de un océano en el cual encima tenemos un cubito de mm, hielo muy grande, ¿de acuerdo? Entonces, mm. cuando se va calentando, como has dicho, se está calentando 4 veces más rápido que el planeta, lo que pasa es que nos funde el hielo. El hielo tenemos que verlo como un espejo que protege el océano de la radiación emitida por el sol y el calor que nos viene del exterior. Pero si este espejo se nos está reduciendo, lo que está pasando es que se está reduciendo el albedo, que es un concepto de cuánta energía penetra por debajo del hielo respecto a lo que se reemite. Entonces, como Mm. tenemos menos hielo y cada vez es más fino, porque ahora tenemos 3 metros y medio de grosor, pero hace 40 años esto estaba a 4 metros y medio, ¿eh? Entonces, como ahora Guau. cada vez, sí, cada vez el hielo es más fino y tenemos menos extensión de hielo, ¿qué pasa? Hay mucha más energía que entra en el océano y el océano Ártico se está calentando. Entonces, ¿qué pasa? Al calentarse, que está subiendo de temperatura, está emitiendo más vapor de agua en el océano. Ay, en la atmósfera, perdón. Y esto hace que haga más calor porque el vapor de agua es un gas de efecto invernadero. Con lo cual es un sistema de retroalimentación. Hace más calor, se fusiona el hielo, entonces tenemos más área de océano que no está protegida por la capa de hielo, con lo cual es un sistema de retroalimentación. Y además de este factor meramente térmico, ¿hay otros factores que influyen a la hora de perder más hielo en esta zona? Sí, claro, porque al estar perdiendo hielo, ¿qué nos está pasando? Estamos perdiendo hielo del hielo, hielo marino, que es este que está encima del hielo, pero también se está fusionando Groenlandia. Y Mm, encima de Groenlandia hay un hielo que tiene salinidad cero, es hielo fresco, con lo cual todo este hielo se va virtiendo en el océano, como podemos todos imaginarlo. Y esto está provocando que haya un aumento de agua dulce en el océano. El océano, como todos sabemos, hay una circulación general y de hecho hay la gran circulación global termoalina que es controlada por la salinidad. Entonces, en el momento que estamos añadiendo más agua dulce al sistema, nos está cambiando el sistema de circulación oceánica global. Y estamos mm. viendo ya cambios en la circulación del Atlántico Norte, que es agua que está llegando al Ártico. Y el hecho de cambiar este tipo de corrientes afecta también al hielo, digamos, por debajo, como Sí, que va ah, erosionando ese hielo por la parte de claro, abajo, ¿no? porque, por ejemplo, estamos nosotros también estudiando un poco el proceso de atlantificación que se llama, que es Mm, que cada vez está llegando más agua del Atlántico hacia el norte en el Ártico. Está subiendo esta agua atlántica. Antes, debajo de la isla de Svalbard, daba un vuelco y volvía por la sí. costa europea. Ahora se está observando que Mm. esta agua atlántica, que es más salada y es más cálida, está entrando hacia el Ártico, con lo cual está evocando más agua caliente en el Ártico que ayuda a fusionar el hielo de debajo. Guau, y además, como decías, este círculo vicioso, ¿no? Entras dentro de esta Sistema rueda de que hace que pierdas. retroalimentación que se va retroalimentando. También al tener más calor en la atmósfera, precipita en forma de lluvia más que antes. Se ha observado una disminución de precipitación en forma de nieve de un 40%. ¿Y qué pasa con la lluvia? Es agua que absorbe más calor. Si la lluvia cae encima del hielo y hay sol, el sol absorbe las partículas de agua, absorbe más calor, con lo cual provoca que se rompa más fácilmente el hielo. También los grandes incendios. Esto es otra cosa que estamos trabajando ahora en un proyecto europeo, que los grandes incendios que hay en Canadá o en Siberia, pues precipitan todo el black carbon, que son las partículas del incendio que son oscuras. Si precipitan en el hielo, esto también absorbe mucho más calor y rápidamente el hielo se fracciona y se rompe. Ostras, pues mira, esta relación yo creo que
no es como muy intuitiva, cómo de repente los incendios que tienes alrededor del Ártico te están ayudando a perder más hielo del Ártico al llegar todo este hollín. Y según estabas comentando, cómo la lluvia ayuda a perder más hielo, es el mismo proceso, por ejemplo, que tenemos en las montañas cuando ha caído una nevada y luego viene la lluvia y Igual, las estaciones de esquí pierden kilómetros esquiables, bueno, pierdes nieve en general, ¿no? Pero se comenta mucho también cuando estás en las estaciones de esquí, de es que ha venido la lluvia y tenemos menos nieve. igual. Pero vamos a volver a irnos al polo, no nos vamos a quedar con la nieve que tenemos en las montañas, en concreto en España. Vamos a volver a ir al polo porque al principio del todo hablabas del albedo, hablabas de este juego de energía que entra, que sale. ¿Esto al final qué implicaciones tiene perder tanto hielo en el Ártico a nivel mundial? Bueno, pues es que el Ártico es un sistema que controla la radiación que tenemos. O sea, el hielo controla la radiación, la, perdón, la radiación energética que sube a la atmósfera. Entonces, por ejemplo, igual habéis oído hablar del jet stream o la corriente del Mm, chorro, es una corriente atmosférica que en general da vueltas en el Ártico. Es de esta forma, ¿no? Pero ¿qué está pasando? A medida que hay más calor en la atmósfera ártico, por todo lo que os he explicado, hace que este corriente jet stream se desestabilice y haga meandros. Con lo cual, ¿qué está mm, pasando? Imaginaros que hay como unos meandros, como unas sinusoides, ¿no? Entonces, hay momentos en que recibimos mucha energía o aire muy frío del Ártico a las latitudes que en general esto no pasa, o momentos donde el jet stream está muy arriba, entonces llegan aires cálidos de medias latitudes hacia el Ártico. Y esto es lo que vemos a veces, que hay pues momentos de mucho frío, como ha habido este invierno en Estados Unidos, Nueva York, o cuando hay aquí momentos de muchas lluvias en Alemania, ¿no? O cuando hace mucho calor en Canadá, como hubo hace unos años, ¿no? Esto es debido a este meandro. Y también lo que está pasando, aparte de la parte atmosférica, es que, como os explicaba, este exceso de agua dulce que se vierte en el océano, debido a la fusión, nos está cambiando la circulación oceánica. Y esto ahora, pues hay os- bastantes proyectos estudiando, seguro que lo habéis escuchado, esto de la MOC, ¿no? La corriente mm. del norte atlántica que parece que está cambiando, y esto es lo que regula el clima que tenemos ahora mismo en Europa, porque nosotros en Barcelona tenemos la misma latitud de Nueva York, pero en cambio aquí la temperatura es mucho más cálida. O si miramos Londres o el norte de Inglaterra, sería la misma latitud que en Canadá, el norte de Canadá. En cambio, aquí es un clima mucho más agradable y es debido a esta circulación que nos está trayendo aire cálido. Pero si esto Mm. se corta, que es lo que podría pasar con el AMOC, pues tendríamos un cambio en el clima global en Europa. Voy a aprovechar para hacer un gancho con otros episodios que tenemos en este podcast, porque también vamos a tratar el tema de la AMOC largo y tendido con otro invitado que seguramente nos va a contar cosas súper, súper, súper interesantes. Eh, Vamos a seguir por ese hilo de qué implicaciones lleva el tener menos hielo en el Ártico, porque hablábamos primero del albedo, has comentado las implicaciones en el chorro, y claro, si ponemos el foco en Europa, esto implica que vamos a tener más momentos extremos, tanto de frío extremo como también de calor extremo. Claro, a ver, entendiendo también el calor extremo a nivel medio, evidentemente, en verano, pues cuando hace calor y es extremo, pues te asas de calor, pero en invierno un calor extremo puede ser perfectamente una temperatura de 10 grados en un sitio donde te esperarías -5 y realmente sigue siendo frío, ¿no? Pero aclarado esto, para Europa, eh, esta pérdida de hielo se puede transformar en más frío, pero también mucho más calor. Bueno, lo que estamos viendo ahora mismo ya es eventos extremos. Tenemos muchos más Mm, eventos extremos y esto es debido a los cambios que están produciendo tanto atmosféricos como oceánicos. Vemos que hay momentos de mucho calor. Ahora mismo, por ejemplo, en el norte de Europa este invierno ha sido muy cálido y esto es debido sí. a este cambio del chorro que os comentaba, que os podéis imaginar, pues que está, está perdiendo
la posición habitual y nos está trayendo estos eventos extremos, ¿no? También tenemos eventos de mucha lluvia, también lo que ha pasado este invierno, ¿no? Que hemos tenido tantas tormentas y tantas lluvias por Cádiz, aquí en Barcelona, pues también es que teníamos un jet stream inestable, con lo cual nos llegan borrascas que habitualmente no acaban de llegar a nuestras latitudes, ¿de acuerdo? O sea que Mm, tenemos realmente, ya lo estamos viendo, y esto es debido a la pérdida del hielo que nos protege de que el océano se caliente. mm. Y entonces Y voy a cambiar desactualizarlo. Pues voy a cambiar de un poco de tema porque estaba pensando que muchas veces cuando hablamos del futuro, del Ártico, de que estamos perdiendo hielo, imaginamos un Ártico libre de hielo. Pero, ¿qué significa exactamente tener un Ártico libre de hielo? ¿Que quede el océano completamente desnudo? ¿O hay algún límite en el que digas, este hielo, es como si yo lanzo aquí un cubito que he hecho en mi congelador? Muy bien, es buena pregunta porque creo que tiene que quedar muy claro, porque cuando uno habla del libre de hielo piensa en esto, que no hay hielo. No es así. Se considera un Ártico libre de hielo cuando hay menos de 1 millón de kilómetros cuadrados de hielo, que esto es un 20% de la extensión de hielo que había en septiembre, que es cuando se produce el mínimo, en 1980, que es la referencia que usamos los científicos en general para ver cómo va evolucionando el hielo. O sea que no es que no haya hielo, sino que hay el 20% de lo que había hace 45 años. Pues muchas gracias por aclarar esto, porque yo creo que muchas personas tenían en mente que efectivamente quedarte sin hielo es que esté el océano completamente al descubierto. Sobre esto también me gustaría aclarar algunas noticias que han surgido acerca del Ártico, como por ejemplo la que vimos en verano de 2025, que además utilizaron desde el sector negacionista para negar el calentamiento global. El titular decía algo así como que en los últimos 20 años no había habido una disminución significativa del hielo ártico. ¿Nos puedes poner un poquito en contexto esta noticia y ver si esto es verdad, si no es verdad? Claro, aquí los negacionistas ya sabemos que se cogen a lo que sea y es verdad que a veces las noticias no se dan con suficiente rigurosidad, ¿no? Nosotros cuando decimos, por ejemplo, se habla de que un Ártico será libre de hielo tal año, se puede ver como el primer día que tendrá el 20% respecto del 1980. Se puede decir el primer mes que todos los días serán más, tendrá esta extensión. O el primer mes en que la mediana. O sea que todo, o sea, a veces ya me han preguntado, ¿no? Todo depende de cómo, qué palabras usas. Y también otra cosa muy importante, los científicos no tenemos la bola de cristal. Nosotros tenemos modelos que nos dicen, puede pasar, o es probable que pase, o es muy probable que pase. ¿De acuerdo? O sea que nosotros tampoco sabemos exactamente si será el 2035 o 2036. Nosotros lo que sabemos es que, por ejemplo, he estado buscando antes de empezar, pues hay un artículo en Nature del 2024 que dice que seguramente el Ártico puede estar libre de hielo como mediana de todo el septiembre. ¿Vale? Esto es muy Mm. importante. Puede en 2030 y es probable que pase antes del 2050. Nosotros siempre hablamos en probabilidades, porque no sabemos exactamente lo que va a pasar. Y esto que decías de esta noticia, yo ahora mismo no sé cuál es, pero también depende de cómo miremos las tendencias. Una tendencia de datos cambia mucho. Si tú lo miras 3 años que ha estado estable, si lo miras 15 años o si lo miras 40 años. Y si miramos respecto a lo que ha pasado desde el 80, de 1980, claramente se ve la tendencia que se reduce el hielo. Esto no hay ninguna duda. También depende de qué mes lo mires, porque en septiembre, que es cuando hay el mínimo de extensión, que es el verano ártico, cuando acaba el verano, es cuando vemos que esta tendencia es más exagerada. En invierno, en marzo, que es el máximo de extensión, o sea, cuando hay el máximo de hielo, también se ve una pequeña tendencia a disminuir, pero la mayor tendencia con un pendiente mayor se observa en septiembre. Entonces, todo depende de qué se observe o qué se refiere, pero bueno, pueden cogerse a lo que quieran los negacionistas, sí. Y luego, además, este tipo de noticias muchas veces hacen referencia a la extensión de hielo, que es como lo que vemos a través
de satélite directamente, porque ya nos has explicado que el satélite también mide el grosor, pero la tendencia de pérdida de grosor es tan bestia como la de extensión que es la que más vemos porque es la que más se visualiza, por ejemplo, en los datos de la NASA, etcétera. Exacto, sí, sí. Lo que pasa que es más reciente, llevamos muchos años pudiendo ver la extensión porque es más sencillo, el grosor es más complicado y no llevamos tantos años midiendo. Y este satélite que te decía que mide el hielo más fino, este hace solo 15 años que tenemos este satélite y porque esta capacidad para medir el hielo fino y estamos aún mejorando todas las ecuaciones para mejorar la calidad de los datos. Pero sí, el grosor se ha reducido un 40% respecto a 1980. ¡Madre Y mía! esto es importante ¡Madre también mía! porque cuanto más fino, se dice que el hielo no Más es tan fácil. blanco, podemos intuitivamente ver que si es muy grueso, el hielo será muy blanco, si es fino, es un poco más transparente y es más gris, porque vemos el océano de abajo, con lo cual el albedo cambia. Si es un poco más gris, acepta un poco más de la energía solar, que si es blanco, entonces es como un espejo que refleja toda la energía. Madre mía, 40%. Sí, Ostras, no, no esperaba que fuera tanto. sí. Creía que me ibas a decir, no, un 10%. No, Ostras, pero por pero es ejemplo, un montón. en la zona Rusia, del océano ruso, que tiene una extensión muy grande, allá ahora mismo, o sea, cada año en verano se funde todo, se funde, y hace 40 años esto no era así. Esto ha provocado que se abran rutas no marítimas por aquella zona, que antes, hace 30 años, era imposible. Pero ahora mismo en verano es una zona que está sin hielo. Y vamos terminando ya, voy con la última pregunta porque ya es que me la has dejado, me la has dejado a huevo la pregunta. Para el futuro, ¿qué es lo que podemos esperar? Te iba a preguntar que en qué situación estamos ahora, pero ya nos has contado que ya estamos viendo cosas que hace 40 años no se veían. Y para el futuro, ¿qué es lo que podemos esperar respecto al Ártico y el hielo aquí? Pues no sabemos muy bien qué va a pasar, no sabemos muy bien. Lo que sabemos es que hay unos cuantos puntos de no retorno que se sitúan en el Ártico, que uno es el hielo marino en verano, precisamente. Lo que nosotros esperamos es cada vez en verano tengamos menos hielo, menos hielo, menos hielo, que es lo que ya estamos viendo de los últimos 30 años. Nosotros tenemos un proyecto precisamente para ver este punto de no retorno en el mar de Barents, que es una zona del norte de Europa. También hay el punto de no retorno del permafrost, que esto es otro tema que no nos da tiempo de hablar, pero No, también, en esta ocasión no. Pero ¿puedes explicar qué implica que sea un punto de no retorno? lo que implica es que igual no conseguiremos pararlo. O sea, es todo un proceso de congelación, descongelación, que esto se va produciendo cada año con el frío atmosférico. Pero en el momento que ya la atmósfera ha cogido demasiado calor, igual ya no conseguimos bajar a temperaturas más bajas, por lo que hemos dicho al principio, que está aumentando 4 veces la temperatura en el Ártico respecto al global, con lo cual igual ya no se formará el hielo. Y si no hay un mínimo de formación, igual ya no podremos volver a la o a procesos naturales que teníamos de formación y reducción del hielo como teníamos, como ocurre cada año, ¿no? En ciertas Madre zonas mía, esto puede pasar. madre mía. ¿Tú eres optimista? Sí, porque creo que cuando uno se propone algo, y todos creemos, como pasó con la capa de ozono, todos estábamos convencidos y se consiguió recuperar la capa de ozono hace 20 años. Con lo cual yo creo que si todos vamos a la una y estamos convencidos que es necesario un cambio, porque al final nos va nuestra vida y todo el sistema que tenemos. Pero viendo lo que está pasando actualmente, no sé si lo conseguiremos, pero bueno, confío que sí, que al final nos demos todos cuenta que tenemos que cambiar. Confiemos, confiemos, porque si no mantenemos la esperanza, ¿cómo vamos a trazar el camino No, no, hacia el mejor creo que futuro sí. que podemos tener? Pues antes te había engañado con que era la última pregunta. La última pregunta es esta. ¿A ti también te ha dado por la moda de los cafés de especialidad? ¿O tiras del café que compras en el supermercado y listo? Yo normalmente compro café normal de supermercado.
No te has tirado a la moda pero descafeinada. Yo sí una que me vez gusta el estuve café ahí con hielo, comprando. ¿eh? Bueno, Carolina, pues muchísimas gracias por acompañarnos en el podcast de hoy Gracias a vosotros. y esperemos que se cumpla ese optimismo que también tienes y muchas gracias por tu investigación. Ojalá no tengas que dejar de investigar en este tema nunca porque nos quedemos sin hielo en el Ártico. Gracias a vosotros para hacer divulgación de todo esto. El podcast Café con Hielo está impulsado por la Conexión Polar CSIC. Ha sido guionizado y presentado por una servidora, Isabel Moreno, y la gestión, edición técnica y difusión la lleva Oikos MSP.